ustedes tienen que aceptar que nosotros seamos coautores, entonces siéntanse libres de decir que no. ¿Ven mi pantalla? Sí, doctor, sí se puede ver. Miren, este es un artículo que publicamos con una de mis tesistas de San Marcos. Ella quería graduarse, quería estudiar cirugía plástica, creo, algo así, y le encontramos la oportunidad de reportar esta experiencia, ¿no? Esto es un estudio de manejo de hernias inguinales y el doctor Santos Correa era uno de los expertos en ese tipo de cirugías, y él postulaba de que esta técnica antigua, que es la de Nyhus, ofrecía más beneficios que la técnica de Lichtenstein, que es la clásica, ¿no? Y en ese artículo lo que hicimos fue básicamente revisar toda la serie de cirugías y con eso lo analizamos los datos y publicamos el manuscrito, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes entiendan de que cuando están reportando manuscritos o tesis o lo que fuera, están tratando de replicar un ensayo clínico, ¿de acuerdo? Entonces, los ensayos clínicos controlados y autorizados son diseños de estudio en los cuales se busca controlar el sesgo de confusión mediante la aleatorización. Y esa aleatorización lo que hace en la práctica es que tenga grupos comparables perfectamente, ¿no? Que sean equivalentes, ¿no? En la medida de que eso se haga, pues tienen un manuscrito que está libre de sesgos, al menos que el sesgo de confusión, por cuanto es aleatorizado. Cualquier cosa que no sea un estudio aleatorizado, pues lo que va a pasar es de que van a tener una, un estudio que puede estar confundido, ¿no? O sea, puede tener sesgo de confusión. Y la única forma de lidiar con eso es aplicar las técnicas que les hemos enseñado, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas que les hemos enseñado? Análisis de regresión multivariado y análisis de sensibilidad. Entonces, en esta serie, en este artículo, lo que ustedes van a ver es básicamente eso, ¿no? Son 202 casos, de los cuales un grupo de veintitantos había sido operado con Nyhus y el resto había sido operado con Lichtenstein. Pues acá ya tienen un problema, ¿no? Tienen un desbalance entre la cantidad de gente que ha sido operado con la técnica A y la cantidad de gente que ha sido operada con la técnica B, ¿no? Y esto, lo que hacen con esto eventualmente es que es como si ustedes quisieran hacer un estudio de casos y controles, ¿no? O sea, tienen pocos casos y muchos controles o viceversa, ¿no? Entonces, en este caso en particular es un estudio de tipo transversal por cuanto se ha incluido en el estudio a toda la población de estudio. Entonces tú dices, no hay cálculo de tamaño de muestra, pero el problema con decir eso es de que puedes haber hecho un estudio muy pequeñito, no encontrar diferencias y básicamente no demostrar nada, porque si tú no encuentras diferencias, no puedes decir que son iguales, ¿no? O sea, puede darse el caso de que las diferencias existan, pero tu tamaño de muestra y poder estudio para encontrarlas, pues no haya sido suficiente, ¿no? Entonces, en este caso tenemos 182 sujetos operados con la técnica de Lichtenstein y tenemos 22 sujetos operados con la técnica de Nyhus. Entonces, esa desproporción nos quita bastante poder de estudio, ¿no? Si hubiéramos querido planificar ese estudio, de repente hubiéramos calculado un tamaño de muestra de 200, pero ese 200 será con 100 en cada grupo, ¿no? Entonces, en este caso en particular, la única opción que teníamos era incluirlos a todos para maximizar el poder del estudio y si existían esas diferencias, encontrarlas, ¿no? Noten aquí un detalle muy particular, ¿no? De que en algunas de las variables se empiezan a observar grandes diferencias. Por ejemplo, ¿no? Ustedes tienen aquí que en cuanto al tiempo de enfermedad, la gran mayoría de los pacientes, en el caso de la técnica de Nyhus, había sido operado, tenía un tiempo de enfermedad corto, ¿no?
Entonces, mientras que en el caso de los operados con Liechtenstein, el tiempo de enfermedad era relativamente más largo, ¿no? Los pacientes operados con Liechtenstein pues tenían una distribución básicamente normal y tenían todo el rango de tiempo de enfermedad. Mientras que en el caso de los operados con Nyhus, eran predominantemente gente que tenía un tiempo de enfermedad corto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Es que en ese estudio lo que comparábamos era las complicaciones. Entonces, si tú operas una técnica con el... Si pones más gente que tiene menos probabilidades de tener complicaciones en una técnica, estás introduciendo un sesgo importante de selección, ¿no? Entonces, si fuera un ensayo clínico, pues con esto acabas el ensayo clínico. ¿Por qué? Porque tu población está desbalanceada, ¿no? Entonces tienes, proporcionalmente hablando, tienes más de un grupo que del otro. En esta distribución, el grupo 1 es el más frecuente, el grupo 2 es el medio frecuente, y el grupo 3 es el menos frecuente. En el otro lado tienes que el grupo del medio es el más frecuente. Entonces, eso es un problema. Entonces, acá puede darse el caso de que las diferencias que te encuentres en incidencia de complicaciones de una técnica con la otra no tenga nada que ver con la técnica, sino tenga que ver con el tiempo de enfermedad. Entonces, por esa razón, tratándose de un estudio observacional que es muy propenso a sesgos, tú estás más que nunca obligado a utilizar técnicas de análisis de regresión para poder controlar ese sesgo de confusión creado por esta desbalance entre un grupo y otro con respecto al tiempo de enfermedad. De la misma manera, cuando ustedes observan ¿no? Sí, en el caso de todas las demás variables, tiempo de hospitalización son homogéneos, tiempo quirúrgico son homogéneos, índice de masa corporal también son proporcionalmente homogéneos, etcétera, etcétera, etcétera. Otro problema muy serio cuando ustedes tienen comparaciones de grupos y, por ejemplo, en la variable de Nyhus hay demasiadas categorías, ¿no? ¿Cómo notas que hay demasiadas categorías? Tienes un 0 acá, ¿no? Este 0 es un problema porque quiere decir que esta muestra es muy pequeñita, ¿no? Y cuando tu muestra es muy pequeñita empiezan a aparecer ceros, ¿no? ¿Cuál es el problema del 0? Es que el chi cuadrado trabaja muy mal con ceros. Cuando tú comparas proporciones en un 0, acuérdense de su matemática de colegio, cuando dividen un número entero por un 0, pues están jodidos, ¿no? ¿Por qué? Porque crean números imaginarios. Entonces, ese es un problema. Entonces, la alternativa para comparar este tipo de cosas es básicamente usar la alternativa a la técnica de chi cuadrado, que es la prueba exacta de Fisher. Entonces, la prueba exacta de Fisher es una corrección en los cálculos para poder lidiar con los ceros o celdas con números muy pequeños, ¿no? Entonces, esas cosas hay que tenerlas en consideración. Entonces, este estilo de tabla en particular es un estilo de tabla que es muy, muy recargado, ¿no? O sea, yo pudiera tranquilamente cambiar esta variable género que me ocupa 3 filas en mi tabla y decir que va a ser género masculino, y en vez de reportar un espacio vacío acá, subo toda esta línea, la pongo acá, y esto de acá lo subo a la altura de género. Puedo borrar tranquilamente todo esto. Todo esto aquí lo borro y no pasa nada, es la misma comparación. Porque estás comparando la frecuencia de varones en este grupo versus la frecuencia de varones en este grupo. Y eso es todo lo que necesitas. ¿De acuerdo? Entonces, el estilo de tabla que tú vas a utilizar depende mucho de la revista, depende mucho de los datos que tengas. Si tienes muchísimos datos, estás obligado a ahorrar espacio, ¿no? Y las revistas en general gastan un montón de tinta, ¿no? Entonces no les hace gracia de que desperdicies espacio por las puras, ¿no? Esta revista es Data Médica, ¿no? Esta revista aquí no vale la pena publicar por cuanto no está indexada ni en Scopus, ni en Web of Science, ni en PubMed, ni mucho menos, sino mucho está en Cielo, ¿no? Entonces, cuando tengan un artículo que sea así, muy perfil bajo, esta es una revista donde publicarlo, ¿no? En este caso, este artículo era muy, muy circunscrito a la realidad local, entonces esta revista es para eso, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a describir sus materiales y métodos, pues tienen que describir eso en particular, ¿de acuerdo? Entonces, solamente para hacer un repaso rápido,
Entonces, cuando escribimos los materiales y métodos de nuestro protocolo de estudio, hay un capítulo que se llama diseño de estudio, ¿no? Y en ese diseño de estudio ustedes tienen que decir qué tipo de diseño y básicamente desarrollar la idea del estudio. En ese caso, pueden redactarlo de la siguiente manera, ¿no? Se realizó un estudio transversal, ya está, suficiente. No tienen que decir transversal, retrospectivo, analítico y ¿qué más? Y observacional, ¿no? O sea, está de más. Basta que digas que es transversal y se acabó la discusión. A nadie le importa. No existen los transversales retrospectivos o prospectivos, ¿no? Entonces es un corte en el tiempo y cuentas qué otros estaban expuestos y cuáles tuvieron escenas de interés, ¿no? En el que se analizaron, ¿cómo se analizaron retrospectivamente? Los registros quirúrgicos y historias clínicas de todos los pacientes con hernia inguinal tratados quirúrgicamente en el Hospital Militar Central durante el periodo 2012-2014. Ya está, chévere, ya contaste de qué se trata y ya me contaste cuál es el diseño, porque de manera transversal has incluido a toda tu población de estudio, ¿no? Y ya tienes que contextualizar un poco dónde lo estás haciendo, ¿no? Entonces, pensando en el lector extranjero, tienes que contarle, ¿no? Los extranjeros no tienen más mínima idea de qué cosa es el Hospital Militar Central, entonces te das un poco de contexto. El Hospital Militar Central es el hospital de referencia nacional del Ejército Peruano, ubicado en Lima, Perú. Y ya está, eso es todo. Perdón, ¿quién es este? No, pues, o sea, Rocío, si tú abres el link, en la parte del medio hay algo que tienes que apretar que se llama Open with Google Sheets. Le das clic ahí y se va a abrir la página para que tú puedas editarlo, ¿no? Entonces, y esta es ya que es la tercera semana que hacemos esto. Entonces, por favor, si encuentras dificultades para hacerlo, pregúntale a tu hijo, a tu esposo o a alguien que sea más tech savvy para que te oriente, ¿no? Ok, entonces, esa información fue recogida y analizada con el objeto de determinar y comparar. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Mira, ya escribiste el diseño del estudio, ¿no es cierto? Entonces, de aquí en más, lo que tienes que hacer es describir el objetivo del estudio y cómo planteas desarrollarlo. Pero muy importante aquí es que describas cuál es la variable de desenlace de interés, ¿de acuerdo? Entonces, esta información fue recogida y analizada ¿con qué objeto? Con el objeto de determinar y comparar la incidencia de complicaciones tempranas. Entonces, defines qué cosas complicaciones tempranas es si se presentaron en los primeros 3 meses del postquirúrgico. Ya está. ¿Qué más vas a comparar? La incidencia de complicaciones tardías. ¿Qué cosa es una complicación tardía? Si se presentaron en los 3 meses y 2 años del postquirúrgico, ¿no? ¿En qué poros secundarias al uso de técnicas de listas inguinales con el manejo de hernias inguinales en la mitad central? Desde acá hasta acá, has descrito qué cosa? El objetivo del estudio, ¿no? Entonces, diseño y desarrollas el objetivo del estudio con detalle, ¿no? Y adicionalmente, ¿qué cosa haces? Analiza factores asociados, ¿no? Y ya está, eso es todo. Entonces, en la redacción de sus protocolos, describan cuál es el diseño, expliquen al lector qué cosa es lo que van a hacer, planteen el objetivo del estudio y cuál es su objetivo secundario. ¿De acuerdo? Luego viene el capítulo de población y muestra, ¿no? El capítulo de población y muestra es básicamente para que describas cuáles son los criterios de inclusión y cuál es el proceso de muestreo que has utilizado, ¿no? Entonces arranca, ¿no? Como se llama población y muestra, ¿qué tienes que escribir? Pues la población, ¿no? Entonces, la población de estudio la conformaron y acá tienes que hacer espacio, tiempo, persona, ¿no? Conformaron todos los pacientes con hernia inguinal tratados quirúrgicamente en el hospital militar, tiempo durante el periodo tanto, ¿no? Entonces, persona, espacio y tiempo. Y ya está, esa es la descripción de tu población de estudio. Entonces, acá un poco de contexto. ¿Para qué? Para que entiendan por qué has escogido ese periodo de tiempo, ¿no? Entonces, en este acá, en este hospital, según las estadísticas del servicio, durante el periodo de estudio se registraron 205 pacientes. Ya está. Ahora empiezan los problemas, ¿no? Porque acá dice 205 y más abajo está recordando 202. Pero lo siguiente que tendrías que explicar es qué pasó con esos 3 pacientes, ¿no? Pero eso ya lo hacen el resultado, ¿no? Pues acá tienes que decir cuál es tu población de estudio, porque acto seguido, si no has hecho un estudio de tipo censal, tienes que explicar qué cosa, la muestra del estudio, ¿no? Pero como en este caso has incluido a todos, se acabó la discusión, no tienes por qué explicar más, ¿no?
En el caso de los criterios de inclusión e inclusión, pues tienes que detallarlos, ¿no? Entonces sigues. Para elegir a nuestra población objetivo se utiliza un criterio de inclusión, tararán, 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 ¿no? Y termina de escribir los criterios de inclusión, describes los criterios de exclusión. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estás diciendo por qué pasaste de 205 a 202, porque has excluido a estos sujetos, a los que tenían antecedentes de cirugía abdominal o un riesgo quirúrgico alto. ¿Por qué? Porque ambos son confusores importantes, ¿no? Entonces, un paciente que tenía un riesgo quirúrgico alto, obvio que su riesgo es más alto de tener complicaciones, ¿no? O aquel paciente que tenía antecedentes de cirugía abdominal, no es lo mismo que operar a un paciente que no tenía cirugía abdominal. ¿Por qué? Porque todo está empastado, ¿no? Todo está pegado ahí, el peritoneo se pega, es todo un desastre, ¿no? No es anatomía normal, entonces es más difícil operar a un paciente con antecedentes de cirugía abdominal que a uno que no lo tiene, ¿no? Entonces ya explicaste tu población de estudio, entonces, y mira cómo haces para poder decir que estás incluyendo a todos. Dado que a priori se decidió incluir a todos los pacientes que cumplieran esos criterios de selección, no se previó realizar un cálculo de tamaño de muestra alguna. Y ya está, y te curaste en salud, ¿no? Entonces, si estás haciendo un estudio transversal, esa es la forma de capear cómo redactas los materiales y métodos para decirte que no has hecho cálculo de tamaño de muestra. Luego de esto viene lo que se llama el proceso de recolección de datos, ¿no? Entonces, en el proceso de recolección de datos, tú tienes que escribir cuáles son las fuentes y qué datos estás recogiendo. Entonces, en este caso, empiezas con la fuente, ¿no? Las historias clínicas y registros quirúrgicos de todos los pacientes con diagnóstico de hernia inguinal que cumplían los criterios de selección fueron revisadas a fin de levantar cada una de las siguientes variables de interés. Mira, ¿no? Entonces estás diciéndole cuáles son las fuentes y acto seguido tienes que escribir qué cosa, cuáles son las variables de interés. ¿Y cuáles son las variables de interés de ese estudio? Todas y cada una de estas. ¿De acuerdo? Entonces acá lo que puedes hacer más elegante que no hicimos aquí de repente es colocar las unidades, ¿no? Si vale la pena, ¿no? Pero en este caso todas son muy straightforward, así que no decidimos no hacerlo, excepto en el caso de complicaciones, ¿no? Mira, tú describes las complicaciones y entre paréntesis colocas las categorías, pues, ¿no? ¿No? Entonces, las complicaciones tempranas, ¿cuáles son? Estas. ¿Cuáles son las tardías? Estas. ¿No? Entonces, en la descripción del proceso de recolección de muestra, pues tienes que describir cuáles son las variables de interés de tu estudio y entre paréntesis colocas las categorías para las que son categorías politómicas, sobre todo, ¿no? Y así son, son dicotómicas o muy conocidas, ya está, pues se acabó, ¿no? Sexo no tienes por qué poner entre paréntesis masculino y femenino, ¿no? En lo que respecta al plan de análisis de datos, el plan de análisis de datos tiene básicamente 3 o 4 secciones, ¿no? La primera sección es el análisis descriptivo. Entonces arrancas con, primero se realizó qué cosa, tu análisis descriptivo. ¿Y qué cosa es lo que vas a repetir de paporreta? Lo que está a continuación. El análisis descriptivo de los datos sirve ¿para qué? Para resumir las variables. ¿Cómo resumen las variables? Las variables numéricas, según sus medios de desviación estándar, valores máximo y mínimo, previa comprobación de la distribución normal, utilizando el test de Shapiro-Wilks. Y ya está, ¿no? Estás diciéndome que has usado el test de Shapiro-Wilks para decidir si es no paramétrica o paramétrica y decides utilizar la media de desviación estándar previa verificación de que tiene una distribución normal. Mientras que en el caso de las variables categóricas se utiliza la frecuencia absoluta y relativa. ¿Qué cosa es? Los conteos y los porcentajes. Y ya está, ya informaste al lector cuál es tu primer análisis. Y en todo estudio, ¿qué tienen que hacer? Un análisis descriptivo de datos. Segundo, para poder describir tu análisis variado en tu tabla, tienes que describir qué pruebas vas a utilizar, ¿no? Entonces, de manera clásica, si tú resumes medias y proporciones, pues para comparar medias de dos grupos independientes, usas la prueba t-student, ¿no? Y en el caso de las comparaciones de proporciones, usas la prueba exacta de Fisher. ¿Por qué usas la prueba exacta de Fisher y no la prueba de chi cuadrado? Por lo que les explicaba, ¿no? Ustedes ya se están antecediendo y sabiendo de que esto es una muestra muy pequeñita y ya está, ¿no? Entonces, lo otro que tienen que hacer básicamente es decir que cuáles son, cómo van a analizar las hipótesis de su estudio, ¿no? Entonces, un objetivo de este estudio era cuantificar la incidencia de qué, de las complicaciones, qué tipo de complicaciones, las tempranas y las tardías, ¿no? Entonces, ¿qué estás diciendo acá? Que las has dicotomizado para reportarlas como positivas. ¿Qué cosa es positiva? Al menos una complicación, o negativas, ninguna, ¿no? Entonces, estás diciéndole literalmente cómo vas a hacer tu análisis, ¿no? Y finalmente, como estás haciendo un estudio, el objetivo específico
era analizar factores asociados, pues tienes que contarme cómo lo vas a hacer, ¿no? Entonces, en este caso, para un estudio en el cual el outcome es una variable dicotómica, que es complicaciones tardías o complicaciones tempranas, pues necesitas hacer una regresión de tipo logística, ¿no? Ahora, ¿por qué logística y por qué no binomial con link log para calcular razón de prevalencias? Ahí viene el problema. Entonces, nosotros hemos enseñado a ustedes de que la razón de prevalencias es una mejor aproximación al riesgo relativo cuando el evento de interés es frecuente, ¿no? Entonces, si tu evento de interés, en este caso las complicaciones, son más frecuentes que el 10%, pues la recomendación es que calcules la razón de prevalencia, porque a partir del 10%, el proxy, la razón de prevalencias es una mejor aproximación al riesgo relativo que la razón de odds. ¿Cuál es la contrapartida de que la razón, el odds radio es una cosa muy popular, ¿no? Es muy fácil de enseñar y explicar. Entonces, ustedes como investigadores pueden optar, ¿no? ¿Por qué? Porque en ciencia siempre hay recomendaciones, pero no hay una ley que se aplique a rajatabla, ¿no? Entonces, tú como investigador tienes que decidir, ¿no? Si estás dispuesto a pagar el precio de tener una magnitud de asociación que puede estar sesgada o puede ser menos relevante, ¿no? Entonces, ustedes deciden, ¿no? Ponte que te sale la incidencia de complicaciones tardías 20%, ¿no? Entonces, uy, pero el profe me ha dicho que 10 más de 10% mejor reporto la razón de prevalencia. Sí, ¿no? Pero 20% está muy pegadito a 10, tienes una muestra pequeña, entonces puedes optar por el odds radio y defender la idea de que y lo hiciste porque era más fácil de explicar, ¿no? Entonces, si alguien te pregunta y le das esa respuesta, pues ya argumentaste, ¿no? Entonces, no es una cosa como que, sí, tiene 10.10001%, entonces la razón de prevalencias, y si tiene 9.999 odds ratio, ¿no? Así no funciona, ¿de acuerdo? Mientras ustedes entiendan el porqué y las limitaciones y más adelante las discutan, está muy bien, ¿no? Pero están siendo transparentes y diciendo por qué han optado por uno o por el otro. Entonces, lo que ustedes tienen que entender es que cuando ustedes tienen una variable independiente, que vendría a ser su factor asociado de interés, y una variable dependiente, que vendría a ser su outcome, ustedes pueden calcular esa asociación de manera cruda o ajustada, ¿no? Cruda o ajustada, ¿por qué? Por los profesores conocidos, ¿no? Y comparan, ¿no? Y reportan ambas magnitudes de asociación. En este caso en particular, como estamos explorando de manera general potenciales factores asociados, pues estás diciendo que vas a utilizar un análisis de regresión para identificar cuáles son las variables que están asociadas a ese evento de interés. Y en este caso, las listas, pues, ¿no? Entonces ya dijiste como que, cuáles son tus potenciales factores asociados. Entonces, finalmente, cuando tú quieres decir de que ese es tu análisis de tipo de regresión logística para poder medir la magnitud de asociación, que en este caso va a ser un odds radio, pues en este dice, finalmente se analizaron los factores asociados a la incidencia de complicaciones tempranas y tardías por separado, utilizando el método forward y el método de regresión logística multivariante, ¿no? Entonces ya está diciendo que estos son análisis diferenciados, ¿no? Entonces una cosa es la asociación a las complicaciones y la otra es separar complicaciones de tardías de tempranas. Y finalmente este capítulo por lo general se cierra con diciendo qué tipo de análisis, qué tipo de paquete estadístico utilizaste y el intervalo de confianza, ¿no? Acá, por ejemplo, no hemos puesto el intervalo de confianza, se nos había ido, ¿sí? No está por ninguna parte. Entonces, en esta parte puedes agregarlo, ¿no? Dices, en todos los casos el análisis se realizó con un intervalo del 95% y los cálculos fueron realizados con el paquete estadístico tanto, ¿no? Y finalmente viene el capítulo de aspectos éticos, ¿no? Entonces acá tienes que decir básicamente qué comité de ética te aprobó el estudio y por qué consideras de que los datos son, qué hiciste para proteger la identidad de los participantes, ¿no? Entonces, el estudio fue revisado y aprobado por el Comité de Institucional de Ética del Comité Central y Comité Científico de la Facultad de Medicina de San Marcos. Y ya está, ¿no? Ahora bien, ahora último, hemos publicado el estudio de cero prevalencia de quitos en Metrix y antes de que lo enviáramos, le pedí su apoyo a a las doctoras Maga Lecose, Kemi Morrison y Valerie Pasolán, ¿no? Y todas ellas nos dieron un feedback muy valioso para poder mejorar la redacción. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que de acuerdo a Amy Morrison, los aspectos éticos no van al final de los materiales y métodos, deberían ir al inicio, ¿no? Y yo no lo sabía, la verdad que los muchos papers que he leído, ninguno me ha venido con aspectos éticos como primer capítulo, ¿no?
pero si miran el estudio de cero prevalencia, pues van a ver de que efectivamente, ¿no? Esto es em, se empieza con esa estructura, ¿no? Entonces lo vamos a ver en un ratito para ver otro ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que es materiales y métodos. Entonces, cuando ustedes redacten sus trabajos, por favor, tomen en consideración este manuscrito como un ejemplo, ¿no? De cómo deberían ustedes redactar sus manuscritos. Les voy a pasar este artículo por el WhatsApp, así que aprovechen para descargarlo y sacarle el máximo provecho, ¿sí? Em, es este. Ahí está. Ya, entonces vamos a repasar. Hasta acá preguntas, por favor. Si ustedes lo preguntan, yo pregunto, ojo. Ok. Empezamos desde abajo, ¿ya? Víctor Fatama, prende tu micro, por favor. Víctor, ¿me escuchas? Sí, doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Ok. Cuéntanos cuál sería el diseño de tu estudio. Diseño caso control, doctor. Ya, entonces, haz de cuenta que estás describiendo el párrafo que describe el diseño de tu estudio, cómo empiezas y cómo terminas. Por cierto, bájate el paper que está ahí en el WhatsApp, todos hagan eso por favor, y miren la parte de diseño de estudio. ¿Ya? Y van a hacer el ensayo, como les decía, quiero que redacten mientras están tomando la clase. Entonces, hablan sus protocolos, tienen el ejemplo del manuscrito, y algunos 3 o 4 vamos a hacer el ejercicio de que redacten sus secciones de diseño de estudio. ¿De acuerdo? Entonces, Víctor, arranca. Sí, doctor, un ratito, estoy verificando. Recién se descargó, doctor. De lo que son materiales, ¿sí, doctor? Diseño de estudio. ¿Sí? ¿Cómo Bueno, redactarías el diseño de tu estudio de tu trabajo? ya, lo que sería diseño de estudio, por ejemplo, sería se realizó un estudio de caso control en el que se analizaron bueno, se analizaron prospectivamente encuesta al personal de salud que trabaja en el área COVID del Hospital Regional de Loreto y del área no COVID del Hospital Apoyo Iquitos. Ya, si es un caso sin control, en ese caso tendrías que escribir quiénes son los casos y luego quiénes son los controles. ¿De acuerdo? Inténtalo de nuevo. Bueno, se realizó un estudio de diseño caso control donde los casos fueron el personal de salud que laboró en el área COVID del Hospital Regional de Loreto y el grupo de casos, perdón, y el grupo control, el personal de salud que laboró en el hospital no COVID del Hospital Apoyo Iquitos. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces ya está claro, ¿no? O sea, lo has descrito tal cual y esa es la idea, ¿no? Entonces, el siguiente párrafo de tu diseño, ¿cuál sería? En el que planteas cuál es el objetivo del estudio, ¿no es cierto? Sí, doctor. ¿Ya? Sigue trabajando en eso, ¿ya? Ya, doctor. Seguimos con Sheila Coila. Sheila. Sheila, ¿me escuchas? Sí, doctor. Sheila, la una. Ah, ya.
Muy bien, Sheila. Entonces, cuéntame un poco de cuál es, cómo escribías el segundo párrafo de tu artículo. Ay, doctor, no veo. El segundo párrafo del diseño de tu estudio. Ya, abre el paper que les acabo de compartir en el WhatsApp y vete el segundo párrafo de materiales y métodos en la sección diseño de estudio. Material y métodos. Ya. Ya, entonces, ¿qué hacemos ahí? Vamos a leer el segundo párrafo, el diseño, pero hazlo con tu trabajo. ¿Ya? El segundo párrafo, esta información fue recogida de un estudio de corte. No, ahí tiene que decir con el objeto de. Entonces ahí planteas el objetivo del estudio. Esta información fue recogida y analizada con el objeto de. ¿Cuál fue el objetivo de tu estudio? Con el objeto de, a través de una encuesta, en el hospital regional, de todos los recién nacidos de bajo peso en el periodo del 2020. Ya metaste, o sea, el objetivo de tu estudio, ¿cuál era? Era comparar, analizar y comparar los pesos de los recién nacidos de gestantes con COVID, ¿no es cierto? No, no, doctor. El mío es hábitos alimenticios y su asociación con el peso del recién nacido. Ya, entonces con el objeto de analizar, ¿qué cosa? De determinar y comparar ¿qué? El objeto de... El peso, comparar el peso y la nutrición de la gestante. Sería analizar y comparar el efecto de la nutrición de las gestantes en el peso de los recién nacidos, ¿no es cierto? Así es, doctor. Entonces, cuando describan sus objetivos, se plantean de esa manera. Tiene que tener una estructura, ¿no? Entonces, ¿qué cosa vas a comparar? El desenlace. ¿En quiénes? Entre los expuestos e inexpuestos, entre los casos y los controles, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay un orden cuando plantean las cosas, ¿no? Entonces, en este caso es determinar y comparar la incidencia de complicaciones tempranas, defines y tardías, defines. Entonces, ¿qué cosas de complicaciones tempranas y tardías? Es la variable de desenlace, ¿no? Secundarias al uso de la técnica de Lichtenstein y Nyhus. Ya estás hablando de un grupo y del otro grupo. ¿En quiénes? En la población con manejo de armas similares al hospital militar central. Entonces está tu población de estudio, ¿ok? Cuando planteen sus objetivos, planteen el desenlace, luego la variable independiente y luego la población de estudio, ¿ok? Ya, doctor. Vamos a avanzar rápido hoy día porque realmente estoy muerto y te juro que estoy durmiendo tan mal que ya la vida se me vaya. Voy a mostrarles el otro estudio que es el estudio de cero prevalencia de Quito, ¿sí? ¿Ven mi pantalla? Sí, profesor. Ya, entonces, miren cómo es. Ese estudio tiene un resumen, ¿no? Entonces, en el resumen, ustedes también tienen que hacer sus materiales y métodos, ¿no? Entonces, los materiales y métodos de este resumen te dicen, ¿no? Se realizó un estudio poblacional de transmisión en la cual se testeó a cada participante usando la prueba rápida tal y un análisis de tipo survey y métodos de análisis de tipo survey para estimar qué cosa, hacer la prevalencia ajustando por el efecto del diseño del estudio y las características de performance de la prueba, ¿no? Entonces, de un solo porrazo, acaban de resumir todo el diseño del estudio. Entonces, ¿qué hemos hecho en este estudio? Se ha hecho a toda una población, se ha evaluado con la prueba rápida tal, y se usó esto para poder estimar la cero prevalencia.
¿Cómo? Ajustando por el efecto del diseño y las características de la prueba. Entonces, ya está. ¿No? Entonces, acá que estamos reportando los resultados de la línea de base y del primer seguimiento. Entonces, esto debería ser la versión más resumida de tus materiales y métodos, por eso va en el resumen, ¿no? Por eso se llama resumen. Pero si vamos a la parte de materiales y métodos, acá está lo que les comentaba, ¿no? De que fue una cosa muy ilustrativa. Yo nunca había hecho esto de colocar los aspectos éticos al inicio de los materiales y métodos, ¿no? Pero Amy Morrison tiene 200 papers más que yo, así que no había que discutir en ese sentido, en ese caso, y pusimos el statement de ética al inicio. Pues, ¿qué dice este Profesor, estudio? Dice, dime. eso quiere decir que usted nos recomienda que hagamos eso también en nuestro, aunque No, en el caso el ustedes tienen formato un de la formato, UNAP no ¿no? dice eso. Claro, pero Ah, este ya, es ok. un manuscrito, ¿no? Ustedes están escribiendo una tesis, ¿no? Ok. Entonces, cuando ustedes quieren aprender a redactar, la recomendación, ¿qué cosa es? Lean papers, ¿no? Entonces, si ustedes quieren aprender cómo se redacta en las ligas mayores, pues lean papers que están publicados en The Lancet, Nature, Science, ¿no? Y van a ver que el lenguaje que se utiliza es muy preciso, ¿no? Es muy elegante. No florean, van de frente al grano, ¿no? Entonces, la recomendación es, si quieren aprender estilos de redacción de la gente que escribe bien, pues lean artículos de gente que publica en revistas top, ¿no? En este caso en particular, como les comentaba, Amy publica en revistas top y lleva no sé cuántos años publicando, ¿no? O sea, compararme yo con Amy, yo creo que tengo 30 artículos ahorita y en PubMed solo tengo 15. Amy Morrison no sé cuántos tendrá ya, es muy curioso. Vamos a chequearlo, vamos a stalkear un ratito. De manera que hacemos un break. Para que se den cuenta un poco de qué estoy hablando. Y de paso miran, aprenden una forma de aprenden cómo se busca autores, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Siempre pongan en duda lo que los autores le dicen. Eso es muy importante. Entonces, mi nombre científico es Quispe AM. Yo les he dicho que tengo 15 papers en PubMed. Acá están mis 15 papers en PubMed, ¿no? Los últimos que he publicado en el último año son, acá acaban de publicarlo, es un estudio de tolerancia a desinfectantes en herramientas de Klebsiella pneumoniae. Era un estudio súper lindo, el análisis es bien chévere y básicamente es un estudio de laboratorio, ¿no? Luego hicimos 2 estudios de cuando trabajaba en la maternidad. Estos son 2 artículos de primer autor que analizaban los perfiles de resistencia, ¿no? Y los análisis que hemos propuesto para estos 2 estudios están súper, hemos analizado patrones de resistencia, hemos hecho marcenada y media con los datos, ¿no? Entonces, esos papers tienen bastantes tablas. Si quieren ver con formatos de tabla, les recomiendo que exploren estos 3 artículos, ¿no? Entonces, en el año 2020 ha sido mi mayor producción científica, ¿no? Porque ya venía ya estaba en Perú un buen rato y era el momento de publicar, así que hemos publicado 1, 2, 3, 4, 5 artículos en 2020, incluyendo este Lancet, ¿no? Entonces, nada, es importantísimo, los investigadores hablamos publicando, ¿no? Entonces, si el 2020 publicó 5, entonces el 2021 me toca publicar 10, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, esto que dicen PubMed, estas son las ligas mayores, ¿no? Entonces, vamos a stalkear a Amy. Ya, estos son papers de Amy, por ejemplo. Entonces, acá le das al nombre de Amy y acá te salen todos los artículos, ¿no? Ahora mira, Amy Morrison tiene en total 329 artículos. Es una brutalidad, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre Amy Morrison y yo? Que yo acabo mi doctorado en el 2019, ¿no? Estamos 2021. Amy Morrison tiene, ¿qué cosa? 30 años de PhD trabajando en Perú y en Iquitos, ¿no? Entonces se nota la gran diferencia. Se roba todos los trabajos. ¿Quién más para que ustedes conozcan? ¿No? Por ejemplo, Margaret también tenía ha pasado un montón de tiempo en Iquitos, ¿no? Pueden chequear a Margaret.
Y Margaret tiene en total 66 artículos en PubMed, ¿no? Y ahí tienen toda la gran diferencia, ¿no? ¿Quién más? La última persona. Ya, Margaret Amy y Valerie Passaldan, ¿no? Que es así. Sí, así es. Entonces, Valerie está en el mismo rango de producción que Margaret, ¿no? Margaret tiene un cachito más, nada más, ¿no? Y yo estoy en 15. Y estas chicas me llevan bastantes años, así que no podemos dejar de superar a nuestros maestros, ¿no? Pero acá el monstruo de los monstruos, miren, acá lo tenemos todavía, porque se dan cuenta qué cosa es un autor senior, pues, ¿no? Desgraciado, tiene 847 artículos. Es una brutalidad. Este es uno de los investigadores más productivos en la historia del Fogarty, ¿no? Y básicamente todos somos discípulos de Bob Gilman, pues, ¿no? Este gringo loco se mudó al Perú hace como 30 años y desde entonces no ha dejado de producir una cantidad exuberante de artículos y harta ciencia, ¿no? Entonces, este es más o menos a donde todos apuntamos, ¿no? Algún día seremos como Bob, ni idea, tipo es un monstruo. Pero nada, no queda más que contribuir a la ciencia, entonces vamos a ponernos a prueba este año a ver cuántos artículos podemos publicar, ¿no? Las condiciones de pandemia, hecho sea de paso, que no son fáciles. Entonces, esta es la forma como se hace. La otra cosa que quiero que repasen es, si ustedes entran a PubMed, lo primero que van a encontrar es esta página, ¿no? Y en la parte de abajo, ustedes tienen lo que se llama la base de datos de términos mesh. En la base de datos de términos mesh, ustedes van a poder ubicar los artículos, ¿no? Entonces, muchos de ustedes están haciendo artículos de COVID. Entonces, ya, pues, busquen la palabra COVID, le dan clic acá, que es el máster de COVID, y lo agregan a la casa de búsqueda con Add to Search Builder. Y acá ya tienen el mesh COVID en su caja de búsqueda. ¿Qué tienen que hacer? Buscar el siguiente término, ¿no? Por ejemplo, hay uno que ustedes que está haciendo desenlaces neonatales, ¿no? Entonces puede ser neonatal. Ay, perdón. Neonatal outcomes, creo que es el término. Ya, neonatal es infant newborn, ¿no? Entonces acá ya combinas esto. Entonces, ¿qué estás buscando? Aquí estás combinando COVID con recién nacidos. Entonces, para que no te salga solamente COVID en recién nacidos, sino en gestantes, puedes ponerle pregnancy, ¿no? Y combinas, ¿no? Los tres términos. Y acá ya tienes una búsqueda que más o menos busque la de COVID en hijos de gestantes con COVID, ¿no? Entonces, haces esta búsqueda con SearchPubMed y te salen 357 artículos, ¿no? Entonces, cuando ustedes quieran ubicar los antecedentes de su estudio, la forma más eficiente de hacerlo es se meten a PubMed y combinan los términos, ¿no? Entonces, por ahí esto es importante repasarlo. Y aquí, ¿qué tienes que hacer? Ya puedes hacer de todo, ¿no? Para bajarlo a tu Zotero, a tu Eynote, seleccionas uno, le dices Send to, y lo mandas a tu Citation Manager y lo guardas, o quieres seleccionar más, vas leyendo uno por uno, ¿no? Ya, me gusta cuáles son artículos que servirían de antecedente para una tesis que tiene que ver con desenlaces natales en gestantes con COVID. Tienes que leer, ¿no? Hacer una lectura rápida de todos los artículos que han salido en esta búsqueda, te dice. Desenlace fatal. Neonatales. Neonatales. Bajo peso en nacer, acá abajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Ya, este es uno, ¿no? Riesgo de efectos congénitos durante la pandemia, ¿no? Transmisión vertical del COVID en neonatos. Ya, mira, este es un antecedente para esa tesis, por ejemplo. Dice, características perinatales y maternas y los desenlaces del embarazo complicado con COVID en Kuwait. Ya está, ¿no? Acá tienes un estudio que es una cohorte, una de gestantes, y están evaluando a la gestante y a los recién nacidos, ¿no? Entonces, este antecedente es importante para esa tesis que está haciendo desenlaces neonatales. Lo seleccionas
Y acá hay otro, mírate. Metaanálisis todavía, toma. Ya si no citas ese artículo, estás hablando piedra, porque no lo has encontrado, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Desenlaces perinatales y maternos en gestantes infectadas con COVID, una metaanálisis. Y acá está todo. ¿No? Basta que tengas este artículo y ese artículo te está citando todos los antecedentes que tú tienes que saber, ¿no? Y así vas buscando, ¿no? Le pintas acá mostrar más y te aparecen los demás, ¿no? Entonces, SARS-CoV-2 infection y neonatos, ya está, otro más para todo esto. Y así vas ubicando los artículos para tu tesis, ¿ya? Esto es lo que quiero que hagan todos y cada uno para cuando quieran seleccionar los antecedentes de sus estudios. Y así, ¿no? Entonces van leyendo, seleccionan, ya seleccionaste todos estos y acá te dicen, ¿no? Tienes 4 artículos seleccionados. Puedes mandar de frente un clipboard si quieres seguir buscando, pero una vez que apagas tu máquina, eso se borra. Entonces, cuando quieres saber qué cosas son los artículos, ya acá están los artículos. ¿Qué vas a hacer con estos artículos? Ya depende de ti, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, ¿ya? Nada, sigamos. Entonces, estos son los statements de ética, ¿no? Cuando escriban su diseño, en materiales y métodos pueden incluir una descripción de la zona del estudio, ¿no? Entonces, ese estudio está publicado, ¿no? Y básicamente es un resumen de todo lo que es la ciudad de Iquitos, ¿no? ¿Por qué se caracteriza la ciudad de Iquitos? Porque está en tal longitud, tal latitud, ¿no? ¿Cuánta población tiene? 467 habitantes. ¿Dónde está ubicado? En el departamento de Loreto, noreste de Perú. La ciudad tiene 4 distritos y así sucesivamente, ¿no? Y todo lo que sea relevante para contextualizarlo, pensando que lo va a leer este artículo alguien que está en Rusia, alguien que está en China, alguien que está en Australia, que nunca ha visitado Perú, tienes que ponerlo, ¿no? Para darle un contexto a tu trabajo. Luego ya, si tienes un capítulo de tamaño de muestra, como en este caso, que es importantísimo, haces un capítulo específico de tamaño de muestra, ¿no? Luego ya colocas ¿qué diseño de estudio empieza, ¿no? ¿Qué cosa hemos hecho? Un estudio de cohorte de población de 3 meses. Ya está, ¿no? Entonces ese es un estudio de cohorte, ¿no? Y así. Y acá describes todos los materiales y métodos. ¿Qué hiciste? Obtuviste una muestra representativa. Perfecto. ¿Qué información recolectaste? Toda esta información, ¿no? ¿Qué hiciste en cada distrito? En cada distrito mostraste un sector, luego una casa, luego un individuo, un género y un sexo específico, ¿no? ¿Qué haces si no encuentras a participantes? Lo reemplazas, pues, ¿no? En todos los casos, los pacientes fueron invitados a participar y aquellos que dieron su consentimiento informado fueron entrevistados. Se intentó, el estudio fue diseñado por 3 meses y básicamente en la primera semana de cada mes, ¿no? Adicionalmente se analizaron datos de 19 para contextualizar el estudio. Acá hay un capítulo específico de la población de estudio, ¿no? Que es los criterios de inclusión y exclusión. Procedimientos, ¿qué cosa hiciste, no? ¿No? Y así, ¿no? En este caso, un análisis de laboratorio, un capítulo de análisis de laboratorio. Y siempre con referencias, ¿no? Y acá empiezas con tu plan de análisis, ¿no? Entonces, tu plan de análisis, ¿qué dijimos? ¿Cuál es la primera parte? Análisis descriptivo, ¿no? Luego, análisis bivariado. Luego, descripción del outcome. ¿Cómo calculas el outcome? Y finalmente, tu análisis de factores asociados. ¿Cómo haces el análisis de factores asociados? Con un análisis de regresión, ¿no? ¿Qué tipo de regresión vamos a hacer acá? Estimamos la razón de prevalencia. ¿Por qué la razón de prevalencia? Porque la prevalencia de COVID era altísima en Iquitos, ¿no? Entonces, ¿qué magnitud de asociación calculas con una regresión binomial de log? La razón de prevalencia, ¿no? Si quieres ser más preciso, las pruebas varianzas robustas y intervalo de confianza del 95%. Y ya está, ¿no? Entonces, esto es la forma como ustedes tienen que, y hay más que bien de resultados. Entonces, yo los invito a, si quieren revisar más o menos consistentemente cómo hacemos para redactar esto, pues pueden descargarse mis artículos, todos son gratuitos, y denles una buena leída, ¿no? Porque sobre todo si yo soy su asesor, pues tienen que identificar cuál es el estilo de redacción, ¿no? Y si enseñamos a redactar, pues tenemos que predicar con el ejemplo. Ok, chicos, eso sería todo por hoy. No sé si alguno tiene alguna pregunta.
Doctor Antonio, ¿me escucha? Soy Cristian Carrillo. ¿Qué tal, Cristian? Cuéntame. ¿Qué tal? Buenas noches. Doctor, una pregunta. Cuando, en mi caso, yo, como estoy diseñando un ensayo comunitario, igual la metodología, el diseño, también lo voy a registrar como el texto. Lo que me preocupa un poco para el tema de la determinación de la muestra, ¿no hay ninguna característica especial? En los ensayos clínicos comunitarios sí la hay. Es bien, es muy particular. Pero a ti te voy a pasar otro artículo, ¿ya? Este artículo que le estoy colocando en el WhatsApp, este es otro modelo. Acá te puede servir esto. Ok. Que es este que está acá. Mira, este estudio lo publicamos con datos de Loreto, mira. Y entonces de malaria, ¿no? ¿De qué cosa es? Tu estudio es de malaria, ¿no, Cristian? Doctor, mi estudio es de malaria. Ya, mira, este artículo es este, ¿no? Este es un artículo en el cual analizamos la tasa de incidencia de parasitaria anual de Loreto, ¿no? Y acá en la, igual, ¿no? Dicen, el lugar de estudio, Loreto. ¿Qué cosa es Loreto para el mundo? Esto es Loreto para el mundo. ¿No? ¿Qué analizamos? La data la data de la direza, pues, ¿no? ¿Qué escogemos como outcome? El API, la incidencia parasitaria anual, ¿no? Y acá hicimos un análisis espacial, contabilizamos los casos por cada comunidad y lo dividimos entre la población de la unidad por semana para poder sacar por año, perdón, la incidencia parasitaria anual. Acá claramente se ve de que acá había un montón de puntos rojos y negros que te indican, ¿no? Negros de 239, rojos de más de 400 casos por 1000 habitantes. Entonces, cada 4 de 10 habitantes en todos los puntos rojos tenían malaria, ¿no? Entonces esto estaba súper encendido y de repente empezó a bajar, ¿no? Y luego se volvió a encender, ¿no? Y eso fue el quiebre en esa época, ¿no? Entonces, acá que tienes que escribir eso, ¿no? Son las variables de precipitación, humedad, temperatura, vegetación, etc. Ese estudio es súper marciano, ¿ya? Pero lo que te quiero mostrar acá es esto de cómo se llama, de cómo justificar el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, en este caso estás analizando un montón de datos, ¿no? Y nada, creo que por ninguna parte lo pusimos porque no era necesario. ¿No? Entonces, ok, doctor. Me pasa ese artículo, entonces, doctor. Sí, te lo acabo de copiar en el, ¿cómo se llama? En el... Uy, sorry. Ya te lo acabo de copiar en el WhatsApp. Gracias. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Si no hay ninguna pregunta, eso es todo, amigos. Nada, conmigo hasta mañana, nos vemos en las asesorías, por favor. Bastante atención al detalle, pónganle bastante cariño a sus trabajos de investigación y cierren, ¿no? Los que están próximos a cerrar sus protocolos, aprovechemos la sesión de mañana para poder cerrarlos. ¿Ya? Por favor, no se olviden de mandar sus trabajos con anticipación, pues, ¿no? Para no perder tiempo mientras estamos en la sesión, mientras descarguen el artículo, que la luz, que el internet, que no sé qué cosa. ¿Ya? Yep. Ya, doctor. Listo, eminentes. Que tengan buenas noches. Cuídense un montón, por favor, que la cosa está brava y esa variante que entraba de Quito nos va a sacar la mierda. Entonces, tengan mucho cuidado que hay tasas de reinfección bastante altas y el hecho de haber tenido COVID no los está protegiendo como volverlo a tener. ¿Ya? Así que cuídense un montón, por favor. Ya, doctor. Ok, Gracias. gracias, doctor. Gracias. luego. Hasta luego. Gracias, buenas Un abrazo. noches. Buenas noches, amigos. Chao, chao. Gracias, muchas gracias.